El día de mi boda, mi hermana me arrojó su bebida a la cara y gritó, «No te mereces nada de esto». Mi madre la abrazó. Está dolida. Ignórala. ¿Lo hice? Esa noche, realicé una acción silenciosa. Por la mañana, mi teléfono se iluminó con 42 llamadas perdidas, porque acababan de enterarse. Nunca olvidaré la sensación de ese vino golpeando mi cara. El frío, el shock, pero sobre todo, la rabia. Quería arruinarlo. Planeó arruinarlo. No hay otra explicación. ¿Quién le hace eso a su propia hermana, el día de su boda? Esperó el momento perfecto. Ahora lo sé. No cuando nos estábamos preparando por la mañana. No en la ceremonia. No, esperó hasta que yo sonreía con más ganas, bailando con mi marido por primera vez como su esposa, rodeada de la gente que nos quería. Esperó hasta que las cámaras me apuntaban, hasta que las luces brillaban justo como debían, hasta que yo estaba tan feliz que, por un momento, olvidé que me odiaba. Fue entonces cuando salió de entre la multitud, con la copa en la mano, y la arrojó directamente hacia mí. Me golpeó la cara, el pecho, y la parte delantera de mi vestido, vino tinto, del que mancha para siempre. Y por encima de los jadeos de asombro, el tintineo del cristal y el repentino silencio, su voz resonó en toda la pista de baile, «No te mereces nada de esto». Me quedé allí, empapada en mi vestido arruinado. Y todo lo que podía pensar era, lo hizo a propósito. No fue un error de borracha. Esto fue planeado. Como si hubiera estado esperando su señal. Como si no pudiera soportar verme tener algo que ella no tenía. La miré de verdad, y me di cuenta de cuánto lo disfrutaba. Estaba orgullosa de sí misma. Su pintalabios estaba corrido. Sus ojos, un poco vidriosos, pero su cara lo decía todo. Esta era su victoria. En su mente retorcida, había ganado algo. Mi madre corrió hacia ella, no me miró, no preguntó si estaba bien, simplemente agarró a mi hermana, la envolvió como si ella fuera la que acababa de ser atacada, y dijo lo suficientemente alto para que la mitad de la sala lo oyera, «Está dolida». Ignórala. Como si eso lo arreglara. Como si eso hiciera desaparecer el vino. Como si yo no hubiera pasado un año planeando una boda que ella destruyó en menos de 30 segundos. Déjame ser clara, esto no surgió de la nada. Lleva años celosa de mí, pero lo enmascara con falsas tonterías bohemias. Siempre hablando de encontrarse a sí misma, de perseguir la libertad, de ser demasiado espiritual para un trabajo de verdad. Pero lo que realmente hace, es ir de fiesta por Brooklyn, vivir de mi dinero, y quejarse de cómo el mundo no entiende su arte. He estado pagando su alquiler, su compra, enviándole dinero cada mes como una idiota, creyendo que estaba construyendo algo real. Mientras tanto, yo he estado trabajando sin parar. Construí un negocio. Compré mi propia casa. Hice el trabajo que ella se negó a hacer, y por eso, me odia. No le dije ni una palabra. No pude. Me di la vuelta y me fui al baño, con mi marido justo detrás de mí. Él no dijo nada al principio, solo cogió toallas de papel y me ayudó a secar el vino del vestido, trozo a trozo. Me besó la frente y me dijo que seguía estando increíble, que nadie podía arruinar lo que teníamos, que no íbamos a dejarla ganar. Cuando volvimos a salir, era un caos. Su familia, gente que me conocía desde hacía quizás un año, se enfrentaba a mi padre. Su tía estaba prácticamente gritando, exigiendo saber por qué permitían que ella se comportara así. El primo de mi marido sujetaba a mi hermana, intentando calmarla mientras ella seguía gritando. Mi madre todavía la abrazaba como a un animal herido. Mi padre intentaba defenderla, repitiendo lo mismo una y otra vez, «Es que es muy emocional». No lo hizo a propósito. No entiendes lo difícil que ha sido para ella. Los observé a todos desde el otro lado de la sala y me di cuenta de algo que no me había permitido admitir antes, siempre la elegirán a ella. No importa cuánto de yo, no importa lo que ella haga, mis padres siempre la protegerán porque es frágil, está rota, es caótica, y yo no. Yo soy fuerte, así que no necesito protección. En su lugar, recibo silencio. Pero esa noche, no iba a quedarme en silencio. Fuera de aquí. Eso fue todo lo que dije. Y la sala volvió a quedarse en un silencio sepulcral.
Mi padre intentó discutir. Mi madre me miró como si la hubiera abofeteado, pero no me importó. Tenían que irse. Ella, especialmente. Y lo hicieron. Alguien del lugar los escoltó hasta la salida. No miré hacia atrás. Ni siquiera recuerdo la siguiente media hora. Solo recuerdo bailar de nuevo con mi marido, con su madre, con mis amigos de la universidad, como si todavía estuviera teniendo una boda, no un desastre. Pero la rabia no se fue. Sonreí, di las gracias a la gente. Posé para las fotos. Pero por dentro, había terminado. No solo con ella, con todos ellos. Y cuando la fiesta terminó, después de que volviéramos a la habitación del hotel y mi marido se durmiera, cogí mi teléfono e hice una cosa. Silenciosa, simple, final. No le dije a nadie lo que hice, ni siquiera a él. Pero a la mañana siguiente, me desperté con 42 llamadas perdidas. Lo sabían. Las llamadas empezaron temprano, a las 6 de la mañana. Al principio, pensé que era un error. Luego, vi los nombres, mamá, papá, mamá de nuevo, y luego ella. Sin mensajes de voz, solo llamadas perdidas. 14 solo de mi hermana. 42 en total para cuando me arrastré fuera de la cama. Se habían dado cuenta. La noche anterior, mientras todos dormían la resaca de pastel y champán, me senté en la cama junto a mi marido, todavía maquillada, todavía con mis pendientes de boda, y abrí mi portátil. Me llevó 10 minutos cerrarlo todo. Quité mi nombre del contrato de alquiler de mi hermana. Cancelé todos los pagos de los servicios y el alquiler de mis padres. Llamé a mi abogado y le ordené que congelara la cuenta conjunta. Me lavé las manos de ellos. Habían pasado años tratándome como un plan B. Y en el único día en que deberían haber estado a mi lado, me recordaron exactamente cuál era mi lugar. Así que yo, les recordé cuál era su lugar sin mí. Al mediodía, los mensajes de texto de mi madre empezaron a llegar: cariño, algo va mal con la cuenta del banco. El alquiler ha sido devuelto. Luego, es por lo que pasó en la boda. Tu hermana está pasando por mucho. Por favor, no hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo. Eso es lo que ella pensaba. Que esta era una decisión precipitada. No la acumulación de años de favoritismo, chantaje emocional y dependencia financiera. No el grito en medio del salón de recepciones, ni el vino manchando el vestido que había elegido con tanto cuidado. No, eso fue solo un pequeño momento emocional, pero que yo les cortara el grifo. Eso era ir demasiado lejos. No respondí. Desactivé las notificaciones y pasé el día fuera con mi marido. Paseamos hasta el río, compramos comida para llevar en el tailandés de la esquina y comimos en el parque, como solíamos hacer cuando éramos novios. No quería hablar de la boda, ni de ellos. Todavía no. Al día siguiente, el tono de los mensajes cambió. No más preocupación suave. Ahora era culpa y reproche. Mi padre envió un texto de 4 párrafos sobre cómo la familia permanece unida pase lo que pase. Dijo que estaba exagerando, que mi hermana estaba humillada y necesitaba apoyo ahora más que nunca. Que yo debería ser la persona más madura. Luego, mi hermana me escribió. Sin disculpas. Sin asumir la responsabilidad. Solo esto, ¿así que de verdad vas en serio con lo de cortarnos el grifo? Era el tipo de mensaje que envías cuando crees que alguien está de farol. Cuando todavía crees que cederán. No respondí. Unos días después, volví a casa de un paseo matutino y los encontré de pie, fuera de nuestro edificio de apartamentos. Habían encontrado nuestra nueva dirección. El corazón se me cayó al estómago. No tenía miedo, no exactamente, pero me sentí expuesta, como si hubieran roto una barrera que no estaba preparada para defender en voz alta. Mi marido abrió la puerta. La mantuvo medio cerrada detrás de él, no los invitó a entrar de inmediato. Observé desde el pasillo. Les dijo una cosa: no vais a traer drama a esta casa. Finalmente, los dejó entrar, pero solo después de que prometieran que estaban allí para hablar, no para discutir. Cuando entré en el salón, fue como subir a un escenario para el que no había audicionado. Mi madre parecía a punto de llorar.
Mi padre, tenso. Mi hermana se sentó encorvada en el borde del sofá, como si todo aquello estuviera por debajo de ella. Empezó con esa falsa dulzura que usa cuando quiere algo. Dijo que cometió un error, pero que yo la había avergonzado al darle tanta importancia. Que estaba bajo presión. Que la boda la hizo sentir como un fracaso. Que yo la había abandonado y ella le explotó. Su voz era falsa, tranquila, como si estuviera justificando una multa de aparcamiento. Mi madre intervino, pidiéndome que considerara que esta no era ella realmente. Mi padre dijo que necesitábamos sanar y perdonar, dijo que lo del dinero era innecesario y vengativo. Mi hermana no pidió perdón, ni una sola vez. Simplemente se quedó mirándome, con los brazos cruzados. Mantuve mi cara impasible. Y entonces, me acerqué y le di una bofetada. Sin aviso, sin gritos, solo una bofetada limpia y seca. Se quedó mirándome, atónita. Mi madre ahogó un grito. Mi padre empezó a decir algo, pero se lo pensó mejor. Arruinaste mi boda. Me humillaste. Avergonzaste a toda nuestra familia. Y ahora estás aquí, fingiendo que yo fui demasiado lejos. No supieron qué hacer con eso. Por una vez, nadie la defendió. Se fueron poco después. En silencio esta vez. Fue entonces cuando empezó el verdadero desmoronamiento. Salieron de nuestro apartamento sin decir una palabra más. Sin salidas dramáticas, sin gritos, ni siquiera una última mirada. Mi madre parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Mi padre le sostuvo la puerta a mi hermana, y por una vez, ella no parecía engreída. Parecía desconcertada, como si algo hubiera cambiado, y no supiera cómo reiniciarlo. Por primera vez en años, sentí paz. No alegría, no triunfo, solo silencio. Pero ese silencio no duró mucho. Las consecuencias llegaron rápido. A finales de la semana, recibí un mensaje de un número que no reconocí. La compañera de piso de mi hermana en Nueva York. Dijo que mi hermana se había mudado. Simplemente empacó sus cosas y se fue. No dijo a dónde iba, pero yo sabía que solo le quedaba un lugar, volver a casa. La misma casa donde pasó sus años de instituto, destrozando las reglas de nuestros padres y culpándome por cada consecuencia que alguna vez enfrentó. De vuelta bajo su techo, probablemente ya actuando como si ella fuera la víctima de todo esto. La imaginé sentada en nuestra vieja mesa de la cocina, diciéndole a nuestra madre que yo había perdido la cabeza, que la boda ni siquiera era para tanto, que la golpeé por nada, que fui egoísta por cortarles el grifo. Pero esta vez, no quedaban cables que nos conectaran. Ni facturas, ni contratos de alquiler, ni limosnas. Oficialmente, estaba por su cuenta, y ellos también. Las llamadas disminuyeron después de eso. Luego, se detuvieron por completo. Aproximadamente una semana después de la bofetada, mi abogado llamó para confirmar que la última cuenta conjunta había sido cerrada. Mi padre había intentado iniciar sesión varias veces y luego intentó transferir fondos, lo que activó una alerta. La cuenta fue congelada antes de que pudiera mover un céntimo. Entonces, los mensajes comenzaron de nuevo. De mi madre, no sabíamos que ibas en serio. Por favor, solo un poco de ayuda hasta que resolvamos las cosas. De mi padre, tu hermana no está bien. Está perdida. No le des la espalda ahora. De mi hermana, una frase, sin puntuación, espero que valiera la pena. No respondí. Ya no estaba enfadada. Simplemente, había terminado. Toda mi vida, había sido la confiable, la callada, la que hacía que las cosas funcionaran. Pagaba las facturas. Mantenía la paz. Dejaba que me avergonzaran de maneras sutiles porque no quería montar una escena. Pero la boda fue la escena, y me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi marido, bendito sea, nunca me presionó para hablar de nada de esto. Simplemente preparaba la cena, me abrazaba y me ayudaba a guardar las fotos de la boda que tenían vino tinto en las esquinas. Enviamos el vestido a un especialista. Probablemente nunca vuelva a ser ponible. Pero no es por eso que lo guardé. Lo guardé porque cada mancha en él es la prueba de que finalmente dije que no. Mientras tanto, en su casa, las cosas no iban tan bien.
La tarjeta de crédito de mi hermana, la que yo solía pagar en su totalidad cada mes, fue rechazada en un salón de belleza. Publicó algo al respecto en Instagram, despotricando pasivo-agresivamente sobre la gente que le da la espalda a la familia por dinero. Mi padre tuvo que vender uno de sus 2 coches. Mi madre, discretamente, puso a la venta algunos de sus bolsos de diseñador en Facebook Marketplace. La noticia llegó a oídos de mi prima Lie, quien me llamó y preguntó qué había pasado. Le conté la verdad. Dijo, bien por ti. Todos hemos estado esperando que alguien finalmente lo dijera. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos lo sabían. Simplemente, se habían mantenido al margen. Lo que comenzó en mi boda, no fue solo una ruptura. Fue un foco de atención. Y ahora, no podían esconderse. Salieron de nuestro apartamento sin decir una palabra. Sin berrinches, sin defensa, sin un último chantaje emocional. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Mi madre no me miraba. Y mi hermana, por primera vez en su vida, parecía insegura de sí misma. Se aferraba a su bolso como una niña que se agarra a lo único que le queda. Y yo, me quedé en la puerta mucho después de que se fueran, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. El silencio posterior no se sintió bien. Se sintió extraño, como estar de pie afuera después de una tormenta y darte cuenta de que la casa sigue en pie, pero algo ha cambiado en lo profundo de los cimientos. Esperé a que llegara la culpa. Nunca llegó. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. La ignoré. Luego, llegó un mensaje de texto: hola, soy Bri. Vivo con tu hermana. Solo para que sepas que se ha ido hoy. No va a volver. Se llevó todas sus cosas y dijo que se muda a casa. Por supuesto que lo hacía. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Sin mí, la fantasía de Nueva York se había acabado. No más alquileres pagados a tiempo. No más dinero para comida para llevar y noches interminables en bares caros. No más fingir que estaba construyendo una carrera artística e indefinida, mientras trataba la vida como un fin de semana que nunca terminaba. Volver a casa significaba volver a la misma casa que siempre llamó una jaula. A la que juró que nunca volvería. A la que dijo que yo había escapado porque tuve suerte. Le llevó exactamente 5 días volver arrastrándose. Mientras tanto, yo estaba desenredando todo. Llamé a mi abogado para asegurarme de que mi nombre fuera eliminado de cualquier cosa conectada con mis padres. ¿El seguro de salud al que había añadido a mi madre temporalmente? Desaparecido. ¿La tarjeta de emergencia en la cuenta de mi padre? Cancelada. ¿La última cuenta bancaria conjunta? Congelada antes de que pudieran echarle mano a los fondos restantes. Aparentemente, mi padre había intentado mover parte del dinero antes de que se procesara, lo que activó una alerta de fraude. Fue entonces cuando comenzó la segunda ola de llamadas. Mi madre de nuevo, esta vez con menos preocupación y más desesperación: esto es un malentendido. No pensamos que llegarías tan lejos. ¿No podemos simplemente hablar? Luego mi padre: estás castigando a toda la familia por un error. ¿Sabes lo difíciles que están las cosas ahora mismo? No respondí, ni una sola vez. Ni a un solo mensaje de texto, llamada perdida o correo electrónico. Los dejé todos sin leer, con las notificaciones desactivadas. Ya no jugaba a ese juego. Entonces, mi hermana me envió un mensaje. Sin saludo, sin disculpa, sin responsabilidad, espero que valiera la pena. Como si yo hubiera perdido algo, como si ella no me hubiera empapado el vestido y gritado en la cara delante de todos los que quiero. No respondí. Unos días después, la noticia empezó a correr. Mi prima Lie me llamó solo para ver cómo estaba. Se había enterado de lo de la boda, pero no de toda la historia. Se lo conté todo. No lo suavicé. No esta vez. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, sinceramente: bien. Ya era hora de que alguien en esta familia hiciera lo que tú hiciste. Todos hemos visto cómo la tratan como a una pequeña mascota frágil y esperan que el resto de nosotros sigamos limpiando el desastre. Esa conversación se me quedó grabada. Fue la primera vez que me di cuenta de que no era la única que lo había notado, solo la única que finalmente trazó la línea. Entonces,
El desmoronamiento realmente comenzó. La tarjeta de crédito de mi hermana, la que yo solía pagar cada mes, fue rechazada al intentar pagar una cita para las uñas. Publicó una historia dramática en Instagram el mismo día, una cita críptica sobre la traición y ver a la gente revelar sus verdaderos colores. Mi madre puso a la venta un par de zapatos de Louis Vuitton en Facebook Marketplace, luego un bolso, y luego otro. Mi padre, discretamente, empezó a vender cosas del garaje. Un amigo suyo, que todavía sigue a mi marido en las redes sociales, le envió un mensaje preguntando si estábamos bien y dijo que mis padres estaban pasando por un mal momento. Un mal momento. Tuvieron un mal momento en el segundo en que dejaron que mi hermana destruyera el día más importante de mi vida, y luego esperaron que yo siguiera pagando la cuenta como si nada hubiera pasado. Como si mi dignidad tuviera un precio, y simplemente aún no lo hubieran alcanzado. Pero esta vez, yo no pagaba. Y detrás de su vergüenza, detrás del apuro financiero, había algo más, miedo. No solo estaban perdiendo dinero. Estaban perdiendo el control. Había sido su red de seguridad durante tanto tiempo, que habían olvidado que podía marcharme. Habían asumido que nunca lo haría. Y ahora, se habían quedado solos, el uno con el otro. Pensé que ya no sabría más de ellos. Esperaba otra ronda de mensajes de texto desesperados, tal vez un correo electrónico de mi madre disfrazado de chantaje emocional, o otro insulto de mi hermana fingiendo ser una pregunta. Estaba preparada para todo eso. Pero no para la carta. Llegó una semana después de que los echara de nuestro apartamento. Un sobre de verdad. Franqueo de verdad. Mi nombre en el centro. No un apodo, no un cariño, solo Sofía. Casi la tiro sin abrir. No estaba de humor para más disculpas que no eran realmente disculpas. Pero algo en la caligrafía me detuvo. No era de mi madre. Era de mi padre. Dentro había una sola página, escrita a mano, como si ni siquiera quisiera teclearla. La primera línea decía, tu madre no sabe que estoy escribiendo esto. Solo eso, me mantuvo leyendo. No suplicó. No lo suavizó. Ni siquiera intentó disuadirme de lo que había hecho. En cambio, admitió algo que nunca pensé que haría. Dijo que lo permitió. Que había visto a mi hermana caer en espiral durante años, había visto a mi madre inventar excusas para ella, y me había visto a mí cargar con más de lo que debía. Que pensó que si se mantenía neutral el tiempo suficiente, las cosas se equilibrarían. Pero nunca lo hicieron. Luego vino la línea que más me golpeó, ella asusta a tu madre, sabes, y creo que a mí también me asusta. No de la manera que podrías pensar. No son sus gritos. Es que cree cada palabra que dice, sin importar lo retorcida que sea. Eso es lo aterrador. Fue la primera vez que reconoció lo que yo siempre había sabido, que mi hermana no solo manipulaba a la gente. Reescribía la realidad. Y nuestros padres se lo permitían. No pidió dinero. No pidió nada. Simplemente dijo que lamentaba lo que había permitido. Que entendía si no volvía a hablarles nunca más. Que tal vez, finalmente, yo estaba haciendo lo que ellos deberían haber hecho hace mucho tiempo. Releí esa carta 3 veces antes de volver a doblarla en el sobre y guardarla en el fondo de un cajón. El mismo día, mi hermana publicó un reel en Instagram. Era ella, caminando por nuestro antiguo barrio como una especie de mártir. Imágenes a cámara lenta con música de fondo melancólica y un pie de foto dramático, empezando de nuevo. La traición es ruidosa. El silencio es más fuerte. Tenía un club de fans en los comentarios, por supuesto, algunas viejas amigas del instituto que todavía pensaban que era la artista torturada, incomprendida y hermosa en su tristeza. Pero incluso algunas de ellas parecían dudosas. Esa noche recibí un mensaje de una de sus antiguas compañeras de piso en Nueva York. Hola, no estoy segura de lo que está pasando, pero solo quería decir que siento lo que pasó en tu boda. No tenía ni idea de que ella era así. Luego, otro de una chica con la que solía salir de fiesta. Entonces, ¿está bien? Porque publicó que vive en el sótano de sus padres y no habla con nadie. Yo no había dicho ni una palabra a nadie sobre lo que pasó, y de alguna manera, la verdad seguía filtrándose. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era la señora Jenkins, nuestra antigua vecina de la calle donde crecí. Todavía lo ve todo,
todavía observa desde su porche como si tuviera las noticias locales en marcación rápida. Dijo que mi madre ya no estaba en la casa. Se había mudado con su hermana a 2 pueblos de distancia. ¿Qué pasó?, pregunté antes de poder detenerme. Bajó la voz, como si eso hiciera alguna diferencia por teléfono. No pudo soportarlo más. Dijo que la chica no paraba de gritar. Dijo que le tiró un jarrón a tu padre la semana pasada. Me quedé sentada. Mi hermana, la que siempre protegieron, siempre defendieron, siempre permitieron, ahora los estaba llevando al límite. Finalmente estaban viendo lo que yo había sabido durante años, las rabietas no solo se dirigían a mí. Yo solo había sido el blanco más fácil. Y ahora que no estaba allí para recibir las consecuencias, las estaban sintiendo con toda su fuerza. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente, recibí un mensaje de Tara, su amiga más antigua, la que había estado a su lado en cada mudanza de apartamento, en cada ruptura dramática. Decía, ella no está bien. Sé que no es tu problema, pero está empeorando. Podría ser hora de que alguien intervenga. No añadió nada más. Ni siquiera me pidió que respondiera. Simplemente lo dejó en el aire. No respondí. Ni siquiera sabía qué diría. ¿Qué podía decir? Había pasado años manteniendo todo unido, pagando las facturas, manteniendo la paz, siendo la adulta para que todos los demás pudieran actuar como niños. Y cuando finalmente di un paso atrás, todo se desmoronó. Pero aquí está la parte que nadie esperaba, no me sentí bien por ello. No me sentí satisfecha, ni engreída, ni vindicada. Me sentí vacía. No porque los extrañara, sino porque esto no era una venganza. Era simplemente la realidad. Y la realidad es más silenciosa de lo que la gente piensa. Han pasado 2 meses desde la boda. Desde el vino, el grito, la bofetada y el silencio que siguió. 2 meses desde que dejé de fingir que las cosas estaban bien solo para mantener la paz. 2 meses desde que tiré del último hilo y dejé que todo se deshiciera. Y de alguna manera, sigo aquí. No rota, no amargada, solo diferente. No los llamé después de esa noche. No me puse en contacto para agradecerles la disculpa, ni para ver cómo estaban, ni para ofrecerles mi perdón. Dejé que las cosas se asentaran. Necesitaba espacio, espacio real, del que nadie llena con culpa, súplicas o mensajes de solo para ver cómo estás. Por primera vez en mi vida, me di permiso para no arreglarlo. Mi marido y yo nos instalamos en la vida de recién casados de una manera más tranquila de lo que imaginamos. Sin luna de miel justo después. La pospusimos. No por el drama, sino porque ambos necesitábamos tiempo para simplemente ser, para vivir sin tensión, sin expectativas, sin el caos de otra persona desangrándose en nuestro hogar. Mis padres no insistieron. Mi madre envió una tarjeta. Sin nota dentro, solo una flor prensada y una foto impresa de la boda. Era una de las últimas tomas, después de que todo hubiera pasado. El encaje de mi vestido todavía estaba húmedo cerca de la cintura, pero yo sonreía. Mi marido me miraba como si el mundo entero pudiera arder, y él solo me vería a mí. Guardé la tarjeta. No respondí, pero la guardé. Mi padre me escribió una vez, estamos orgullosos de ti. Lo que necesites, aquí estamos. No respondí, pero no se sintió como presión. Se sintió como una rendición. ¿Y mi hermana? Desapareció por un tiempo. Sin redes sociales, sin llamadas, ni una palabra hasta la semana pasada. Estaba sola en casa cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie, y cuando abrí la puerta y la vi, me quedé helada. Parecía humana. No arreglada, no desafiante, no como alguien que intenta montar un regreso. Solo cansada, callada. Sostenía un café para llevar y una pequeña caja blanca. Dijo, no estoy aquí para hacerte sentir nada. Solo quiero darte esto. No me moví al principio. Luego, me hice a un lado. No comentó nada sobre el apartamento. No preguntó por nuestras vidas. Simplemente entró y se sentó en el borde del sofá, con cuidado, como si ya no estuviera segura de si merecía sentarse en los muebles. Me entregó la caja. Dentro había un trozo de mi vestido de novia, limpio, blanco,
planchado y cuidadosamente enmarcado en cristal. Era el borde inferior, cerca del dobladillo, una de las pocas zonas que no se habían empapado de vino. Solo encaje delicado y un pequeño bordado que había olvidado. Dijo, quería que tuvieras la parte que no se arruinó. Lo miré durante mucho tiempo, no porque estuviera emocionada, sino porque intentaba comprender cuánto tiempo le debió llevar hacerlo. Habría tenido que llevarlo a algún sitio, explicar lo que era, esperar, pagarlo, y traerlo de vuelta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había lanzado un regalo para aliviar su culpa. Lo había intentado. No pidió hablar, no repasó el pasado. Simplemente se sentó allí, sorbió su café y, después de unos minutos, dijo algo que no esperaba. No esperaba que me dejaras entrar. Yo no me habría dejado entrar. Todavía no sé por qué arruiné tu día. Quiero decir, lo sé, pero no lo sé. Fue como si algo dentro de mí se rompiera, y quería que me vieran, incluso si eso significaba ser odiada. Bajó la mirada. Siempre tuve miedo de volverme invisible a tu lado. Y entonces me di cuenta de que ya lo era. Tú no hiciste nada malo. Simplemente, dejaste de esperar a que me pusiera al día. No dije nada. No sabía qué decir, pero tampoco le pedí que se fuera. Se quedó un poco más. Nos sentamos en silencio. Luego, se levantó, asintió una vez y se fue sin pedir nada a cambio. Esa noche, coloqué el encaje enmarcado en nuestro dormitorio. No para recordar el daño, sino para recordar el momento en que algo cambió. No se arregló, solo cambió. Todavía no estoy segura de lo que viene después. No vamos a abrazarnos y reconciliarnos. No somos una familia sanada. No estamos fingiendo que todo está bien, pero ya no estamos fingiendo en absoluto. Y de alguna manera, eso es suficiente. Nunca recuperaré la boda con la que soñé. El vestido nunca será el mismo. El recuerdo siempre tendrá un hematoma. Pero gané algo más ese día, la claridad para finalmente soltar los papeles que me vi obligada a interpretar durante años. Cuidadora, pacificadora, cartera, víctima. Ahora, simplemente puedo ser yo. Y por una vez, eso es más que suficiente.